Bueno, buenas tardes. Primero me presento. Soy Abel de Manuele, integrante de la Cátedra de Derecho del Trabajo de esta carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. En primer término, alguna aclaración. La idea es un poco hacer una especie de paneo, un análisis por lo menos de presentación y abocándonos a algunos de los elementos más importantes de una de las ramas que integran el derecho del trabajo, que se llama el derecho colectivo, o podríamos decir la disciplina que estudia las relaciones colectivas del derecho del trabajo. Voy a, un poco para ir ubicándolos en el tema, y a modo de presentación, podemos decir que el derecho del trabajo está integrado por lo que algunos autores llaman dos ramas o una especie de división dentro de lo que es una misma disciplina jurídica, que es el derecho del trabajo. Hay autores que sí, que citan inclusive que este derecho colectivo ha tomado de alguna manera una importancia, una trascendencia que amerita la constitución de una disciplina con caracteres propios, cosa que me parece que hoy es necesario aún seguir analizándola, estudiándola dentro de lo que es la integración del llamado o lo que se denomina el derecho del trabajo. ¿Qué importancia tiene el derecho colectivo en nuestra materia como un primer abordaje? Y podemos decir que el derecho colectivo ha sido el motor, la dinámica, lo que ha impulsado al desarrollo del derecho al trabajo y las normas protectorias que emergieron del derecho al trabajo. ¿Y por qué digo esto? Por dos razones fundamentales. Porque el derecho al trabajo es producto, es hijo, es unas circunstancias de una situación puntual del desarrollo de la humanidad, que fue la llamada revolución industrial, que algunos dicen inclusive la segunda revolución industrial. Pero pongámosle la revolución industrial como tal conocida, y que da lugar a ¿qué? A la fábrica. Y la fábrica va a ser el motor, la dinámica que va a generar este proceso de transformación y el nacimiento del derecho al trabajo, y fundamentalmente de la mano de los gremios, de la mano del sindicato propiamente dicho, como lo conocemos hoy. Y el sindicato es un poco el producto más específico o más representativo de ese derecho colectivo. Entonces, podemos decir que ese derecho al trabajo entonces tiene esas dos integraciones, las llamadas relaciones individuales y las llamadas relaciones colectivas. ¿Cómo influye el derecho colectivo sobre el derecho individual? Es notorio y vamos a encontrar esa importancia del derecho colectivo y la incidencia en el derecho individual, porque es lo que verdaderamente viene a provocar el proceso de transformación jurídica a través del derecho del trabajo. Se da con dos facetas del derecho laboral. Una, la instrumentación o la institucionalización del principio protectorio, y otro, el nacimiento del convenio colectivo. El derecho colectivo que va a tener la posibilidad de la creación de las normas autónomas, que son las que vamos a analizar, y al final un poco de la clase les voy a explicar. Son aquellas normas que van a surgir de la propia voluntad de las partes, es decir, del empleador y de la organización sindical que representa a los trabajadores. Es decir, que los propios interesados, a diferencia de otra disciplina o rama del derecho, van a crear sus propias normas, aquellas normas que van a regular la relación laboral. Visto esto, entonces, la particularidad que nos lleva al derecho colectivo, voy a hablar un poco de los principios que van a fundar al derecho colectivo. Sabemos que el derecho del trabajo está basado sobre lo que algunos entienden uno, dos o más principios fundamentales, pero que de una u otra manera todos lo reconocen la importancia de ellos. Pero fundamentalmente el principio protectorio y el principio de la irrenunciabilidad. Estos dos principios tienen una íntima relación, en el caso del derecho colectivo del trabajo,
con los tres pilares en los que se basa el derecho del trabajo: el principio de la libertad sindical, el principio de la autonomía colectiva y el principio de la democracia sindical, a lo que algunos autores de la doctrina, caso Rodríguez Mancini, agregan el principio de subsidiariedad entre las distintas organizaciones sindicales. ¿Qué significa la libertad sindical? Ni más ni menos que la posibilidad de que a través de la voluntad de los trabajadores puedan organizarse, puedan constituir un sindicato, puedan participar en el sindicato, puedan cumplir funciones dentro del sindicato, puedan afiliarse, no afiliarse o no participar dentro de esa estructura del sindicato. Esto es lo que se da en llamar la libertad sindical, positiva o negativa, y a su vez que también está constituida en cabeza tanto del trabajador como de la organización sindical. Este principio de la libertad sindical lo vamos a encontrar tanto en la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, en el artículo 14 bis, el que en el año 1957, en la reforma constitucional que se hace justamente en esta casa de estudios, es decir, en esta universidad, se incorpora el principio de la libertad sindical en el artículo 14 bis, la organización sindical libre y democrática, el principio de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Ya algunos, el cual también me ascribo, entendemos que ya había una mención en el artículo 14 al hablar del derecho de asociación, pero indudablemente tenemos que ubicar la Constitución de 1853 en el contexto de que esa Constitución se desarrolló, es decir, no eran los tiempos del constitucionalismo social, sino que eran los tiempos de los derechos humanos de la primera generación, es decir, el de la libertad individual, el de la división de poderes, y por lo tanto en aquel momento no estaba de alguna manera en el debate el tema del constitucionalismo social y la libertad sindical. Lo viene a incorporar el artículo 14 bis, como decía anteriormente, receptando esos principios del constitucionalismo social que ya habían estado reconocidos a partir de la Constitución mexicana de Querétaro, en los propios preámbulos y en las primeras en las normas constitutivas de la OIT en el año 1919, en la Declaración de Filadelfia de la OIT del año 1944 y en el resto de las constituciones del mundo, y después en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que, dicho sea de paso, muchos de ellos van a ser incorporados por nuestra Constitución Nacional también en esta casa de estudio en el año 1994, en la reforma constitucional que se hizo en ese año, y que se incorporan justamente en el artículo 75, inciso 22. En ese sentido es importante también señalar los convenios de la OIT, fundamentalmente el convenio 87 de libertad sindical, el 98 de negociación colectiva, el 135 sobre la participación sindical en la empresa, que son de alguna manera los convenios emblemáticos en materia colectiva que ha ido produciendo, ha ido aprobando la Organización Internacional del Trabajo. Y en este caso no puedo dejar de señalar que ese convenio 87 se lo entiende, y así lo ha reconocido nuestro propio tribunal, nuestro máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los fallos trascendentes como fueron el caso AT1, el caso de AT2, el caso Rossi, donde acertadamente la Corte que dice el convenio 87 está incorporado en nuestro texto constitucional porque se lo incorpora en el 75, inciso 22, a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que se da en llamar también el doble pacto de Nueva York. Entonces, como primera cuestión, diríamos, cuando hablamos de los principios, y los principios estrictamente en materia de derecho colectivo, tenemos el de la libertad sindical. Es el principio esencial, el principio que vamos a ver que va a venir a proteger nuestra ley de asociaciones sindicales. Ustedes observan la ley 23.551,
protege esencialmente desde el artículo 1, el artículo 3, 4 y 5, el derecho de la libertad sindical, es decir, el derecho que tiene todo trabajador y toda organización sindical. El otro que podemos llamar el otro principio estructural es el principio de la autonomía colectiva, reconocido también en la Ley de Asociaciones Sindicales, artículos 5 y 6, en el cual se le va a facultar a las asociaciones sindicales a la libertad o a la autonomía a determinar sus propias normas internas. Es decir, cuando los trabajadores se nuclean, se asocian, deciden organizarse, ¿qué hacen? Tienen que constituir un estatuto, tienen que elaborar un estatuto que después va a ser sometido a la aprobación de la autoridad administrativa, léase Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La formación de ese estatuto o la elaboración de ese estatuto hace a la autonomía, es decir, los trabajadores van a determinar las normas que ellos mismos se van a regir. Es decir, un estatuto que establece, como un estatuto, como cualquier entidad civil, como un club de fútbol, establece los derechos y obligaciones de cada uno de los que los integran, en este caso los afiliados, el objeto, el ámbito, es decir, si es nacional, si es provincial, si es local, si es de empresa, el ámbito profesional, es decir, quiénes son los que van a integrar el sindicato, de qué profesión no pueden estar integrados, mezclada distinta profesión en un sindicato fundamentalmente de primer grado, es decir, va a estar determinadas las reglas de juego a las que se van a someter quienes formen parte de la organización. Las normas de ingreso y también las normas de separación, porque tienen que tener un procedimiento especial que se llaman las normas disciplinarias, lo que es un tribunal de ética o tribunal de disciplina con todas las garantías que tienen que tener de derecho de defensa, derecho constitucionalmente reconocido a toda persona y en este caso a los trabajadores ante cualquier eventualidad. Pero también esto es lo que se da en llamar la autonomía interna. A esto tenemos que agregar lo que se llama la autonomía externa. ¿Qué significa? Es la posibilidad que vamos a ver que el sindicato tiene de celebrar los convenios colectivos. Esto que le decía yo, la trascendencia que tiene como norma de carácter autónoma, de crear normas que rijan las relaciones laborales, y en esto es esa libertad, ese derecho que tiene el sindicato, una vez reconocido, una vez una serie de trámites formales, que algunos de los cuales les voy a hacer referencia, y que fíjense, lo van a encontrar entre los artículos 21 y 30 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley 23.551, que es el reconocimiento de la personería gremial que tiene que tener el sindicato. Entonces, es el segundo punto que podemos llamar el segundo principio trascendente: libertad sindical, autonomía colectiva, y el tercero, el de la democracia sindical. ¿Por qué la democracia sindical? Porque es el mecanismo que no solamente es formal de elegir las autoridades, de presentarse, sino que va mucho más allá, lo que entendemos no solamente la democracia formal, sino también la democracia material, es decir, la posibilidad de participar, de ser escuchado, de ser canalizado sus inquietudes, más allá, vuelvo a repetir, de una elección donde se va a votar por determinado candidato, por determinada lista, y también ese derecho que tiene el trabajador a poder ser candidato y ser elegido. Es los tres básicos que entendemos en la doctrina como los tres principios que hacen al derecho colectivo, al cual les decía en algún momento que algunos le agregan ese principio de la subsidiariedad, que se limita a que el límite de injerencia de organizaciones de grado superior sobre el grado inferior, a la luz de las potestades que la ley le va a otorgar, una especie de derivación de los derechos que tiene, de las facultades que tiene el Estado, a la propia organización sindical. ¿Por qué es importante entender la integración del derecho colectivo? De esto podría decir, es la cuestión central es para que podamos comprender el funcionamiento del derecho colectivo en sus tres facetas, en sus tres divisiones, o ramas o formas de integrar, que de acuerdo a la mención que le hagan cada autor. Ustedes van a encontrar autores que hablan de relaciones, otros que hablan de división, otros que hablan de integración. En definitiva, hablamos de la misma cuestión, es decir,
de las tres facetas que integran el derecho colectivo. La asociación, que es el sindicato, es el estudio o el cúmulo de normas que regulan el funcionamiento de la organización sindical en nuestro país. La negociación colectiva, que hace lo que le decía desde el inicio, el producto de la autonomía colectiva, es decir, la de negociar colectivamente, la de celebrar convenios colectivos, la de celebrar acuerdos colectivos, que es una de las cuestiones trascendentes, revolucionarias y transformadoras que trae el derecho del trabajo de su nacimiento a esta parte. Y la tercera es el conflicto, es decir, aquella herramienta que tienen los trabajadores para poder exigir, para poder reclamar, para poder hacer valer sus derechos ante el poder que tiene el empleador. Estas tres, esto tengan presente, determino agregar en lo que hace al derecho a la relación de conflicto, que entre ellos la figura más caracterizada del conflicto es la huelga, obviamente, que es esa herramienta que tienen los trabajadores, vuelvo a decir, ante el poder del empleador. Esta tiene, si ustedes la relacionan detenidamente, cuando analizan, estudian la materia, vean o analicen con el principio protectorio. ¿El principio protectorio qué es? Es un tratamiento desigual que la ley hace entre el trabajador individual y el empleador. ¿Para qué? Para ponerlos en un pie de igualdad, porque parte de la base de una notable desproporción en la relación entre uno y otro. Es decir, el empleador siempre tiene mucho más poder, puede imponer condiciones, tiene medios y mecanismos. El trabajador está solo frente a ese poder inmenso del empleador. En el derecho de huelga no es lo mismo, pero es parecido. Es decir, el único mecanismo que tiene ese trabajador, provisto de alguna manera de fuerza para enfrentar al empleador, que tiene el poder económico, que tiene la posibilidad de imponer condiciones, ¿cuál es? La de agruparse con otros trabajadores y pegar, podemos decir entre comillas, donde más es susceptible el empleador, es decir, en la parte económica, lo que se llama el daño, el perjuicio que se le ocasiona con una medida de fuerza. ¿Para qué? Para obligar de alguna manera que el empleador pueda negociar, sentarse, acordar y buscar un mecanismo de transacción entre lo que aspira uno y lo que pretende darle el otro, que es el empleador. Entonces, en esta trilogía que estoy hablando, de la parte sindical o de la relación de asociación, la de negociación y de conflicto, ustedes tienen que entender que forma parte de un todo. Sin esos tres, si sacamos cualquiera de esas tres relaciones o de esas tres instituciones, las otras dos tal vez serían extremadamente débiles o carecerían de razón de ser. Y ustedes me preguntarán por qué. Por una simple razón. El sindicato, sin la posibilidad de tener la negociación colectiva o el conflicto, no tiene armas, no tiene mecanismo. ¿Por qué no tiene mecanismo? Porque sería meramente una institución, podría ser benéfica, de ayuda, de asistencia a los trabajadores, pero no puede solucionar los problemas más complejos de los trabajadores, que son los problemas de las condiciones de trabajo, los problemas de salarios, los problemas de sanciones que pueden tender injustificadas sobre los trabajadores. ¿Y por qué, dirán ustedes? Porque no tiene el instrumento para llevar adelante esa pelea, no tiene el instrumento para llevar adelante ese reclamo, que es la huelga o el conflicto. Entonces, como primer elemento tenemos que el sindicato, sin la posibilidad del conflicto, sin tener a su alcance la disponibilidad de ejercer el derecho de huelga, tiene fines limitados, absolutamente limitados, que se reduce, vuelvo a reiterar, a una institución que tiene consigo la búsqueda de algunas cuestiones de ayuda a los trabajadores, pero no puede resolver el problema central. Ahora bien, si tenemos el sindicato y también tenemos la posibilidad del ejercicio del conflicto del derecho de huelga, nos falta el tercero, la negociación. ¿Por qué? Porque si vamos al conflicto,
en el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical, obviamente, que lo lleva adelante el sindicato. Después veremos, al final también voy a hacer alguna mención a quienes pueden hacer uso de llevar adelante el ejercicio del derecho de huelga. ¿Cómo concluye? Hay de alguna manera un principio no escrito en las organizaciones sindicales que dice que cuando se ingresa al conflicto hay que saber cómo se sale. ¿Por qué? Porque un conflicto indefinido indudablemente lleva a perder a los trabajadores o a los dos, es decir, al empresario. No hay conflicto por tiempo indefinido porque sería, vuelvo a repetir, el fin de las dos partes y no esto lo que se busca con un conflicto, excepto que el conflicto tenga otras características, es decir, estemos ante un conflicto de naturaleza política, en contra de una dictadura militar, el derrocamiento de un gobierno, es otra historia. Acá hablamos estrictamente en lo que hace a la cuestión de la reivindicación de los trabajadores, las cuestiones laborales. Entonces, volviendo a la idea que quiero decirle, que si no tenemos una instancia de negociación, una instancia donde se pueda acordar una cuestión que sea superadora, que pueda poner fin al conflicto, donde sea de alguna manera signifique una negociación en la que las partes estén de acuerdo, no existe tampoco la posibilidad del conflicto. Es decir, para que exista el conflicto es necesario que exista la negociación colectiva o el acuerdo colectivo, que es una de las figuras, una figura particular dentro de la negociación colectiva. Hablemos de negociación colectiva. De modo tal que en esto, entonces tenemos tres elementos que tienen una relación distinta, tienen una relación permanente: sindicato, conflicto, negociación colectiva. Vuelvo a repetir, sin negociación no hay conflicto ni hay sindicato, o sin sindicato no hay conflicto, no hay negociación. También debo aclarar que no siempre la negociación es producto del conflicto, pero muchas veces para llegar a la negociación se necesita de un conflicto, que puede o no ser la huelga, pero necesita de un conflicto. ¿Para qué? Para donde los trabajadores hagan oír su necesidad, su reclamo, y el empleador se siente a negociar, a buscar un acuerdo. Esto lo voy a ver cuando haga un desarrollo de lo que es la negociación colectiva puramente. Entonces, a modo de más que de presentación de que entiendan el derecho colectivo, entonces, es una estructura dentro del derecho laboral. Es una de las dos instituciones fundamentales que rigen el derecho laboral. La relación individual, contrato individual trabajador, con todas las normas que ustedes han visto o seguramente van a ver a partir de la ley de contrato de trabajo, y las relaciones colectivas con estos tres elementos que les estoy diciendo. Les acabo de hablar también de los fundamentos constitucionales y ahora voy a hacer una breve referencia a cada una de esas tres instituciones para que podamos entender cómo funciona cada una, es decir, cómo funciona el sindicato, cómo funciona la negociación colectiva y cómo funciona el conflicto. Lo primero, indispensable que entendamos cómo está regulado el sindicato en nuestro país. Amén de estas referencias constitucionales del 14 bis 75, inciso 22, y de estos principios, debo decir que nuestro ordenamiento jurídico hoy se haya regulado por la ley 23.551 y su decreto reglamentario 867/88. Esto es una ley aprobada en el año 88 que ha tenido un tránsito bastante exitoso, podríamos decir, más que exitoso, importante, trascendente, porque tuvo mucho tiempo sin mucho cuestionamiento, fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación aquel entonces por iniciativa del doctor Raúl Alfonsín, pero a la luz de los acontecimientos de los últimos 10 años tiene algunos cuestionamientos en nuestro Tribunal Superior de Justicia, es decir, la Corte Suprema, en el cual ha declarado algunas inconstitucionalidades
que indudablemente deberán ser resueltas por alguna reforma legislativa que hoy no la tenemos en los planes inmediatos. No está en los planes inmediatos en la agenda del Congreso. Esta ley 23.551, primero toma la particularidad de lo que se da en llamar el modelo sindical argentino, del cual un autor, un distinguido profesor de esta casa, memorable, el doctor Néstor Corte, estudió mucho, fue un estudioso del modelo sindical y fue una de las personas que mejor lo definió. ¿Qué significa este modelo sindical argentino? Que es un paso intermedio, podemos decir, una salida intermedia a la Argentina, podríamos también llamarla, entre lo que es la pluralidad sindical vigente en los países europeos, o en caso de Uruguay, en nuestro país, y el modelo de la unidad sindical cerrada de los regímenes más totalitarios, tanto de derecha o de izquierda, como lo fueron el régimen franquista, la Alemania nazi, la Italia fascista, la Rusia soviética, es decir, del sindicato único vinculado al Estado y, de alguna manera lo digo en grandes rasgos porque no es el objeto de la clase, bajo la tutela y la dirección del Estado. En el caso nuestro les decía, estamos un poco a mitad de camino, una solución cuasi intermedia, porque se habla de la pluralidad sindical con unidad de representación. Después vamos a ver cuál es la particularidad de lo que es el modelo argentino. Entonces les decía que este modelo argentino, reglamentado por la ley 23.551, establece algunos elementos específicos de la ley y que nos va a hablar fundamentalmente de lo que es el principio de pureza. ¿Por qué de pureza? Artículo 1 de la ley y 2 y 1 del decreto reglamentario, que el sindicato solamente va a poder estar integrado por trabajadores. ¿Y qué trabajadores en relación de dependencia? Esto es lo que define nuestro modelo reglamentario. El de especialidad, que también nos señala que solamente el sindicato va a tener por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores y lo que hace sus condiciones de vida. Es decir, no podemos formar un sindicato para un club de fútbol, de básquet o para otro tipo de fines que pueden ser loables, pero no son la defensa del interés profesional del trabajador. La profesionalidad por el cual los trabajadores van a estar agrupados de acuerdo a la actividad que hacen, es decir, los mecánicos estarán con los mecánicos, los camioneros con los camioneros, los empleados mercantiles con los mercantiles, es decir, no va a poder haber un mecánico que esté en un mismo sindicato, por lo menos de primer grado, con un empleado de comercio o con un trabajador de otra actividad. Entonces hablábamos del principio de especialidad, de la profesionalidad, al cual hay que agregarle también el principio de igualdad o no discriminación, el principio de incidencia social. Visto esto, voy a hablar de 2 o 3 cuestiones básicas del tema de la ley sindical para que tengamos presente sobre todo cómo es la determinación del modelo. El modelo está basado sobre lo que se da en llamar la personería gremial, el artículo 25, miren, de la ley, que significa el reconocimiento de ciertas aptitudes que la ley le otorga ¿a quién? A un sindicato, al sindicato más representativo. Esto lo que tienen que tener claro es que muchas veces se confunde, no es que no puedan existir otros sindicatos, pueden existir. Lo que pasa es que la ley le va a otorgar la mayor prerrogativa a uno. ¿A cuál? Al que tiene la mayor representatividad. Y entre esto, una de estas facultades, la de representar colectivamente los intereses colectivos, es decir, los intereses que pueden a veces ser o no el conjunto, pero lo importante es que la reafirmación de un derecho colectivo, es decir, un derecho de incidencia del conjunto de los trabajadores de esa actividad, de esa empresa o de esa profesión. Esto también la Corte en el caso ATE contra Municipalidad de Salta lo cuestionó, también hay que tenerlo presente. Después, la posibilidad de tener obras sociales, la posibilidad de celebrar convenios colectivos, la posibilidad de tener derecho al ejercicio de tutela
es decir, la protección de los dirigentes sindicales, son las cuestiones más básicas que podemos decir de los derechos que goza el sindicato con personería gremial. Yo les dije ahí al pasar la tutela, ¿qué es cuando vean ese capítulo de la tutela? Es así como les dije cómo se protege el ejercicio de la libertad sindical, cómo está establecido, el ejercicio, cómo está reconocido en nuestro derecho, hay que ver cómo se lo protege, porque a veces no solamente alcanza con reconocerlo, sino que ese reconocimiento y el ejercicio de ese derecho puede acarrear, como suele ocurrir en las relaciones laborales, algún tipo de persecución, algún tipo de trastorno, podríamos decir, para el trabajador. Porque hay que reconocer que también, y muchas veces en forma equivocada, el empleador entiende que un trabajador con una tutela sindical, es decir, un dirigente sindical o militante sindical, es un problema, cosa que la mayoría de las veces no lo es. Entonces, ¿cómo lo protege? Lo protege, por un lado, con una norma que se llama el artículo 47, fíjense, que es una instancia de un amparo que puede ser de ejercicio individual, es decir, del trabajador o del sindicato. Ese ejercicio lo puede tener tanto el trabajador como el sindicato, es de los dos, tengan o no personería gremial. Es una de las pocas instancias donde la ley protege a cualquier trabajador, independientemente si tenga o no personería gremial el sindicato al cual él está adscripto. Pero después sí hay una serie de protección, cuando la ley dice que se protege a los representantes sindicales, que están en los artículos 40, 46 de la ley, es decir, a los delegados de empresa, a los llamados funcionarios, es decir, los que tienen funciones dentro del sindicato, o aquellos que tienen otro tipo de funciones pero reconocida por el gremio. Todos estos, artículos 48 y 49 de la ley, van a encontrar que tiene una protección. O sea, ¿qué es la protección? Que no pueden ser modificadas sus condiciones de trabajo, ni pueden ser despedidos por el término que dure el mandato y un año más. Esto ténganlo claro. Funciona en la medida que hayan sido electos de acuerdo a los procedimientos que establece la ley, es decir, generalmente por un acto democrático, y haya tomado conocimiento al empresario. ¿Puede el empresario aplicar sanciones a un trabajador en esta circunstancia? Podría o puede, de acuerdo a lo que prevé el artículo 52. Tiene que hacer un sumario previo para quitar esta tutela, esta protección, este blindaje, y después recién adoptar alguna medida. Este es el artículo 52. Les dije del conflicto que tiene que ver con el sindicato. ¿Cuáles son los conflictos que puede llevar adelante el sindicato? No hay una nómina, un instructivo de la forma del conflicto. El conflicto puede ser un quite de colaboración, puede ser un trabajo a desgano, pueden ser paros parciales, pero fundamentalmente a lo que nos va a llevar es, en definitiva, la huelga, es decir, la extensión colectiva voluntaria de la prestación de trabajo y sin concurrir al lugar de trabajo. Algunas dudas que les dejo, o les aclaro a que pueden tener algunas dudas, fundamentalmente que a veces no se entiende bien. ¿Los días de huelga deben ser pagos? No. No tiene derecho el trabajador a reclamar porque está ejerciendo un derecho, pero el empleador no tiene la obligación de pagarle el día. La declaración de ilegalidad, ¿quién puede decretar la declaración de ilegalidad? Siempre la justicia. Nunca puede ser la autoridad administrativa porque puede ser parcial. La huelga, ¿es huelga técnicamente cuando no se pagan los salarios de los trabajadores? No es huelga. Es la retención de tareas, que es una figura emergente de la exceptio non impreti contratus, esa figura del Código Civil. Por lo tanto, en esta circunstancia sí le corresponde al trabajador percibir los salarios los días que no trabaja porque no es por su voluntad. Es decir, esto se da en llamar el conflicto de derecho. El conflicto de derecho es cuando hay un incumplimiento a una norma por parte del empleador. Ahí da derecho a retener tareas, a abstenerse de trabajar, pero no huelga.
Cuando el conflicto es de intereses, por eso ustedes van a ver la clasificación, conflicto de intereses y de derecho. ¿De intereses qué es? Cuando el trabajador persigue mejorar, cambiar alguna situación que está o el establecimiento de un nuevo derecho. La búsqueda del aumento de salario es un conflicto de intereses. Ahí sí es huelga. Falta de pago de salarios no es de intereses sino que de derecho, y ahí debe reconocérsele el pago de los salarios del trabajador. ¿Quién puede hacer la huelga? La huelga está reconocida constitucionalmente al trabajador individualmente, pero ¿cómo se ejerce? Un trabajador individualmente no puede ejercer él decir estoy de huelga. Se canaliza a través de un colectivo de trabajadores y ahí está el sindicato. ¿Qué sindicato puede hacer la huelga? ¿Es el de la personería gremial o cualquiera o el simple nucleamiento? Esto se discutió desde hace muchísimos años en la doctrina y la Corte Suprema no hace mucho tiempo estableció un criterio, digamos, de alguna manera zanjó esta vieja discusión que tenía la doctrina argentina diciendo de que cualquier sindicato puede recurrir a la huelga. Tenga o no personería gremial, es un sujeto que tiene derecho a ejercer este derecho constitucional de la huelga. Es decir, de alguna manera se deja de lado los agrupamientos, los nucleamientos de trabajadores que, sin estar sindicalizados, podrían llevar adelante medidas de fuerza. ¿Cómo se soluciona este problema? Entonces tenemos el sindicato, el conflicto, es la negociación colectiva. Es decir, cuando se sienta el empresario o las organizaciones que representan a los empresarios con los trabajadores representados por su sindicato y el sindicato que tiene personería gremial, excepto que no lo existiera, puede ir uno sin personería gremial. Esto es en el mecanismo que establece la ley 14.250, una ley del año 52 que ha tenido varias modificaciones, y la ley 23.546, que es la ley de procedimiento de la negociación colectiva. Acá se hace una instancia de negociación donde, ¿cómo se culmina con lo que se llama el acuerdo colectivo o el convenio? El convenio es más amplio, donde se establecen derechos, obligaciones. El acuerdo colectivo puede ser cuando es puntualmente para suplir, para superar ese punto de conflicto que tuvieron los trabajadores y el empleador. Este convenio, una vez celebrado, que tiene distintos ámbitos, el ámbito temporal, el ámbito espacial, el ámbito profesional, va a estar sujeto a la homologación de la autoridad administrativa. Una vez homologado, de allí surgen lo que se llaman las normas, las cláusulas normativas del convenio, que es la aplicación obligatoria del contenido de ese convenio a todos los trabajadores de actividad, estén o no afiliados al sindicato. Mientras que tiene otras cláusulas que se llaman las obligacionales, que solamente vinculan a los firmantes, es decir, a las empresas o a las cámaras empresarias con el sindicato, es ajeno al trabajador. Y una tercera categoría, que algunos la llamamos atípica, otros le dan otra denominación, pero que son, por ejemplo, aquellas cláusulas que pacta el sindicato con la empresa o quienes representan a la empresa, y se establece, por ejemplo, una contribución a cargo de los trabajadores no afiliados, lo que se llama la cuota de solidaridad o de uso de convenio. En definitiva, esto es un poco a grandes rasgos lo que trato de explicar cuáles son las instituciones básicas, cuál es la relación estrecha que tienen dentro de este derecho colectivo las tres ramas, relaciones o elementos que lo componen, y sobre todo que tienen que entender la necesidad de que uno con otro tienen una íntima relación y sería difícil el funcionamiento de alguno si faltaría alguno de esos tres. Les repito, entiendan que esos elementos que integran el derecho colectivo se necesitan uno a otro. Son interdependientes, de modo tal que se inicia de la representación de los trabajadores y culmina con el reconocimiento, el otorgamiento, la institucionalización de algún derecho, pasando por los mecanismos que tiene el propio sindicato para lograr ese fin. Esto es un poco el objeto que pretendía establecer
al explicar, aunque sea superficialmente, pero cuál es el elemento y el contenido esencial del derecho colectivo. Gracias.